Y Cerrón es parte de este pacto mafioso, está aliado con Keiko Fujimori, o sea, esa persona no tiene dignidad en la cara, no tiene sangre en la cara. Loreto es una de las regiones que tiene las peores tasas de vacunación y sus niños están expuestos a morirse por enfermedades inmunoprevenibles. Nadie en San Isidro, San Borja, Miraflores se muere por esas enfermedades y sale la noticia como que el fiscal denuncia a Fiorella Molinelli por esos casos de las camas. Amigos, bienvenidos. Este es su programa Candidatos al Micro, un espacio para conocer las principales propuestas de los candidatos a las próximas elecciones 2026. Y hoy día nos acompaña el doctor Antonio Quispe. Él está postulando al Senado con el número 10 por el partido político Fuerza y Libertad. Bienvenido, doctor Antonio Quispe. ¿Qué tal? Gracias, Sonia, por la invitación, gracias por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia y encantado de estar aquí. Comencemos por conocer un poco más de usted. Usted es médico epidemiólogo y ¿cómo así decidió incursionar en la política? Bueno, yo ya tenía 2 incursiones previas, ¿no? Literalmente cuando regresé de Estados Unidos con el doctorado en epidemiología y control de enfermedades globales por la Universidad de Johns Hopkins, era año 2019 y 5 minutos después empezó la pandemia. Así que el presidente de la República con el ministro de Salud me convocaron para unirme a este grupo de expertos, que era el grupo de prospectiva y el asesoramiento directo al presidente y al ministro de Salud para preparar la respuesta del Perú contra la pandemia. Se hizo un trabajo maravilloso, salvamos miles de vidas en esos primeros meses y sobre todo se pudo construir todo un sistema de información que antes no existía, ¿no? Tuvimos que usar todo el poder del Estado y toda la inteligencia estratégica que se disponía para poder tomar decisiones basadas en evidencias, en datos, en la mejor información disponible. Posteriormente me invita el ministro Ceballos a formar parte del equipo técnico del profesor Pedro Castillo y cuando me cuenta el drama que estaba viviendo era que básicamente Keiko prometía colocar a un ministro antivacunas a puertas de la principal campaña de vacunación de nuestra historia y yo dije, bueno, ¿saben qué? Acá no hay marcha atrás, me comprometo, ganamos las elecciones, logramos vacunar al Perú, al 80% del Perú en un tiempo récord de 5 meses y dejamos un legado maravilloso de un trabajo bien hecho desde el Ministerio de Salud, con técnicos profesionales y sobre todo competencia y capacidad técnica. Estamos en una situación bastante particular en nuestro país, ¿no? Porque estamos migrando de un contexto, digamos, de un país presidencialista a un país parlamentarista. Usted que va a postular al Senado, tiene la intención de postular al Senado, ¿es consciente de ese cambio, del poder que va a tener el Senado Sí, y la responsabilidad también, ¿no? pero hay que decirlo como es, ¿no? La razón por la cual el Perú ha cambiado de un modelo a otro es porque este Congreso ha roto lo que era la constitución política, la ha reformado por completo pensando en enquistarse en el poder. Y para eso no se le ocurrió otra idea brillante, además de trastocar las normas y los procesos electorales, logrando que ya no postulen solamente 5, 8 partidos, sino más de 40, sino que han construido un monstruo, ¿no? Que es este Senado todopoderoso que con una mayoría de 41 votos puede tranquilamente reformar la Constitución, coger las propuestas de ley que traigan los diputados y como se dice, ¿no? Te traen la libreta y tú puedes escribir el libro, ¿no? Y es una cuestión muy sui generis que definitivamente hay que revertir, ¿no? Y esa es una de las cosas que proponemos y alzamos esta bandera que es extremadamente importante de respetar la voluntad popular, ¿no? No puede ser que en un referéndum la población entera se manifieste en contra de la bicameralidad 3 doritos después porque les salió del orto estos bandidos, que son unos bandidos criminales, rompan la constitución, la hagan trizas, la reformen por completo para implementar la bicameralidad con un Senado todopoderoso, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta y el tiro les va a salir por la culata porque van a votar por nosotros, van a votar por el resto de partidos independientes al pacto mafioso y con esa mayoría en el Congreso que la vamos a ganar gracias a ustedes, vamos a poder revertir no solamente las leyes pro crimen, sino más importante, toda esa cantidad enorme de leyes nefastas que ha sacado este Congreso para su beneficio propio y de sus compinches, ¿no? Ahora, muchos están hablando en esta etapa electoral de las leyes pro crimen, del daño y los efectos negativos para nuestro país en tanto a la institucionalidad, la democracia,
todo lo que encierra este contexto adverso. Pero, sin embargo, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso por el cual se va a pasar para poder derogar, ¿no? Todas estas leyes pro crimen? Mira que la gente no lo sabe, pero es relativamente más sencillo de lo que parece, ¿no? Literalmente, nosotros llegando al Senado, teniendo mayoría en el Senado, podemos pedir facultades y derogar todas las leyes de un solo porrazo. Literalmente tenemos el proyecto de ley ya escrito para presentarlo al minuto que lleguemos al Senado y nos tiramos abajo todas esas leyes porque son leyes que protegen el crimen, protegen la impunidad, defienden a las organizaciones criminales, no permites que el Estado los investigue, no permite la ley de colaboración eficaz, se tumban abajo todo lo que vendría a ser las herramientas que tenían los fiscales para poder luchar contra el crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque este Congreso es literalmente una mafia de organizaciones criminales. Entonces, como decía Keiko, ¿no? No le importa que se perjudiquen 10.000, 100.000, lo único que le importa es su impunidad. Bueno, lo que ha hecho literalmente es sacar una serie de leyes que los favorecen a ellos, pero como daño colateral, implementan como norma el sicariato, la extorsión, que las organizaciones criminales puedan hacer lo que quieran, que los mineros ilegales puedan destruir la selva y nuestros recursos y no les pasa absolutamente nada, que los crímenes se disparen a tal punto en que ya estamos llegando a superar los 6 asesinatos por día, ¿no? Lo cual es una cosa que al ciudadano de a pie lo afecta directamente porque no sabe si va a llegar o regresar vivo a su casa. ¿Cuáles son sus tres principales propuestas con respecto al tema de salud? Primero que nada, que mi campaña está centrada en lo que es por tu bienestar y por tu salud. Bienestar es una palabra que nos permite, para empezar, derogar las leyes pro crimen, que es una propuesta que todos estamos unidos al respecto y es lo primero que vamos a hacer precisamente para defender el bienestar y la seguridad de las personas. Y lo segundo es el componente de tu salud, ¿no? Y en la salud, un primer caballito de batalla que estamos impulsando es la integración del sistema de salud, que es algo que se creía imposible, pero gracias nuevamente, a la mayoría que la población nos va a dar en el Congreso, literalmente lo vamos a poder implementar. Y esto implica luchar contra ese sistema que es bastante cruel, ¿no? Que es un sistema de salud fragmentado, segmentado, donde la rectoría del Ministerio de Salud es absolutamente nula y más parece un Ministerio de Salud de Lima que un Ministerio de Salud del Perú, unificarlo de manera progresiva y como decimos, ¿no? Con una mejora hacia arriba, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno tiene las sanidades del ejército, las Fuerzas Armadas en general, luego tiene el establecimiento del MINSA y luego tiene salud, ¿no? Y los tres sistemas conviven, prestan los mismos servicios, pero están alojados en diferentes ministerios, ¿no? El Ministerio de Ujú. Salud está alojado en el Ministerio de Trabajo, el Hospital Militar está en el Ministerio Interior, y así sucesivamente, ¿no? A la hora de la hora es importante que la población entienda de que eso los afecta directamente. ¿Por qué razón? Porque si tú pides una cita a un especialista se demora 82 días en promedio, ¿no? Entonces, y lo otro es cambiar esta visión del sistema que es hospitalocéntrico, basadas en hospitales, ¿no? Cualquier presidente lo único que piensa es poner su placa en una piedra en un nuevo hospital porque creyendo que eso soluciona el problema cuando es todo lo contrario, ¿no? Es migrar de un sistema basado en hospitales a migrar a un sistema basado en la atención primaria. De tal manera que, por ejemplo, eh, ustedes lo conocen, ¿no? En el distrito donde ustedes viven, ustedes quieren ir a su centro de salud para cerrado, solo atienden las mañanas, no hay Ujú. personal suficiente, van por las vacunas, no hay vacunas, van por los medicamentos, no hay medicamentos, a veces ni siquiera médico hay, y una cuadra después o media cuadra después está el centro de atención primaria de salud, que tiene ambulancia, emergencia, especialista, y es como que te trataran a ti como ciudadano de tercera categoría, ¿no? Y ese nivel de discriminación absurda que existe en el país y que malgasta los recursos del Estado, tiene una solución que es integrar el sistema empezando por atención primaria hacia arriba, ¿no? Y eso es literalmente la gran reforma del sistema de salud que el Perú merece y que vamos a impulsar desde Fuerza y Libertad. En el 2025 hubieron problemas con la verificación de calidad de los productos farmacéuticos que ingresaron a nuestro país, como sucedió con el caso Medifarma. Entonces, como eventual senador, ¿qué propondría usted para mejorar el control de los productos farmacéuticos en nuestro país? Mira que todo eso tiene una causa y una consecuencia, ¿no? La causa de la destrucción de Digemit, que era una institución capaz, competente, con recursos, con normas y dientes para poder luchar contra el tráfico de medicamentos de baja calidad, fue destruida por este Congreso y particularmente por una ley, que es la famosa ley del doctor Pichi, ¿no? Que lo que hace es literalmente abre las puertas para que cualquier laboratorio que sea de estos países, en teoría desarrollados,
puede importar medicamentos al Perú sin ningún control. Y producto de esa ley nefasta hemos tenido no solamente 228 medicamentos que han entrado al Perú sin certificado de buenas prácticas de manufactura, haciéndole daño directo a la población y sobre todo poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos, ¿no? Entonces, esa ley nefasta no solamente hay que derogarla, sino que hay que empoderar para crear lo que se conoce como una entidad autónoma, independiente, ¿no? Si uno tiene una Contraloría que es independiente del poder de turno, esa Contraloría con los recursos necesarios puede ejercer su rol de control. En el caso de la IGEMIT pasa exactamente lo mismo, pero la IGEMIT está adscrita al Ministerio de Salud. Si al ministro no le gusta, cambia de director a IGEMIT. Entonces no puede ser que DIGEMIT, que es un ente de control que verla por la calidad de los medicamentos que consumimos todos los peruanos en un eje tan importante como su salud, dependa del poder de turno, porque lo único que eso garantiza es que se preste a la politiquería barata, que se preste al populismo y termine causando más daño que bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer precisamente desde el Congreso es crear esta entidad autónoma que vendría a ser una IGEMIT potente, con dientes, para que pueda defendernos y sobre todo para que pueda garantizar la calidad de los medicamentos que ingerimos por la boca, nos inyectamos directamente a la vena, y no solo nosotros, sobre todo nuestros hijos y nuestros adultos mayores. Digemit ha sido eliminado, ¿no? Y cambiado por Apemex, tengo No, entendido. el Gemit existe y no ha dejado de existir, solo que le han quitado toda su capacidad regulatoria y de, sobre todo, lo que decimos dientes, ¿no? Si Ujú. tú tienes una entidad que regula algo y no tiene dientes para regularla, no puede ejercer su capacidad de autoridad, no puede ejercer su capacidad de esto. Dicen, oye, no se pueden vender medicamentos sin certificado de prácticas de manufactura, pero la ley dice que sí se pueden importar de países, por lo tanto hay una equivalencia. Bueno, eliminas la ley, empoderas y ahora sí vas a poder exigir que se cumpla la norma, ¿no? Y sobre todo que no sean normas draconianas, que sean simplemente barreras burocráticas, ¿no? Sino que sean normas eficientes que permitan efectivamente se importen medicamentos de calidad, se importen medicamentos genéricos y que tengan los controles de calidad mínimos que garantiza de que efectivamente van a hacer más daño que bien, ¿no? Hasta el 2024, Perú era el país de América Latina con más casos de tuberculosis según la OMS. El MINSA reportó más de 30.000 pacientes en este año. Entonces, desde el Senado, ¿qué propuestas permitirían revertir estas cifras? Mira que la tuberculosis es una de esas enfermedades que caracteriza a la gente pobre, ¿no? En investigación se han hecho diferentes estudios, intentando diferentes intervenciones. Ha sido tan absurda la historia de la tuberculosis que incluso llegamos a plantear la hipótesis de que dándoles bonos a la población podías disminuir la tuberculosis, ¿no? Y la realidad lo que nos demostró es que si la gente sigue siendo pobre, si la gente sigue siendo hacinada, si la gente sigue viviendo sin las condiciones mínimas para vivir una vida saludable, la probabilidad de que se infecte con este tipo de enfermedades es demasiado alta y no vas a poder erradicarla. Entonces, ¿cómo se soluciona un problema de ese tipo? Se soluciona con medidas estructurales, ¿no? Una medida estructural que la gente está muy familiarizada, por ejemplo, es cuando luchábamos contra el consumo de tabaco, ¿qué hicimos? Ya no era prohibir el consumo, ya no era, no, era simplemente elevar el impuesto a la venta de tabaco. Hacíamos el tabaco tan caro que la gente ya lo podía consumir y dejaba de consumirlo. Entonces, entiendes el problema, cómo funciona, lo atacas en una de sus raíces, cortas la cadena y el efecto inmediato se ve. Disminuyes el consumo de tabaco, sobre todo en niños. ¿Qué ha Pero, pasado en este caso con la tuberculosis? Es que tenemos tres monstruos, ¿no? El primer monstruo es la multidrogoresistencia, que son esquemas de tratamiento que duran 6 meses, que son extremadamente caros y que dependen de una herencia de los pacientes que la gente pobre normalmente no puede, o si llega al centro de salud no encuentra medicamentos, sigue transmitiendo la enfermedad y el problema se convierte en una espiral ascendente. Entonces, garantizar la atención primaria implica en primera instancia prevenir antes que se llegue a estos escenarios y poder cortar los nuevos casos, porque los casos que ya están con infectados ya no tienen mayor solución más que recibir tratamiento eficiente, conseguir de mejorar la herencia y de evitar de que esos pacientes sigan transmitiendo la enfermedad. Pero tenemos toda la información que requerimos para poder atacar ese tipo de problemas. Sabemos dónde están los hotspots o las zonas calientes, tenemos empadronados a los pacientes, sabemos quiénes son los poblaciones de riesgo, que incluyen los pacientes con VIH, las poblaciones de extrema pobreza, los que están en las cárceles, los que están en lugares hacinados en particular y sobre todo en los hospitales, ¿no? Entonces, podemos hacer algo, lo que falta es decisión política, gestión, eficiencia de gasto y sobre todo trazabilidad.
Ahora, en este tema de la tuberculosis, que en nuestro país tiene cifras alarmantes realmente, es preocupante, ¿no? Porque en realidad ese tema ya debió hasta este año, estamos 2026, estar superado, al menos controlado. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado o cuánto no hemos avanzado en ese tema, ¿no? Eso es un problema, por ejemplo, que la pregunta sería, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir arrastrando, no? Bueno, de eso dependemos de la población, ¿no? ¿Por qué razón? Porque seguimos eligiendo autoridades incompetentes que lo único que se preocupan es poner a alguien sentado en la silla de ministro de salud sin ningún tipo de competencias para poder ser ministro. Las consecuencias son estas, ¿no? Y no solo eso, sino que este continuo cambio de autoridades en general lo que no permite es efectivamente atacar los problemas que verdaderamente importan, que son problemas que se solucionan al mediano y largo plazo. Entonces, no podemos ser populistas, cortoplacistas o ignorantes, planteando soluciones como panaceas que van a solucionar el problema. Así no funciona. Tienes que primero reformar el sistema, trabajar la atención primaria, levantar la calidad de la atención, garantizar el acceso a los medicamentos. ¿Para qué? Para que esa gente que es no mayoritariamente informal, que tiene que salir a ganarse el pan de todos los días, no puede darse el lujo de quedarse 6 meses en su casa. Eso es desconocer el problema. Entonces, esa persona que tiene tuberculosis sale a venderte caramelos en la calle, tiene su puesto ambulante, vende sus cositas en el mercado y está permanentemente contagiando a la población cada vez que tose, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, si esa persona no puede recibir un tratamiento continuo, dejar de contagiar a las personas y poder regresar y curarse, eventualmente lo único que sigue haciendo es manteniendo la transmisión comunitaria y perpetuando el problema, ¿no? Entonces, problemas complejos que tienen que ver con el nivel de extrema pobreza en el que viven las condiciones, tienes que atacar el problema de extrema pobreza primero para poder solucionar lo otro, que es la consecuencia. Entonces, no es tan simple como que, oye, sí, Estados Unidos tiene tuberculosis, sí, porque es un país desarrollado, ¿no? Donde hay atención primaria, ¿no? Perú tiene un montón de tuberculosis, sí, porque el Estado trata a su población como ciudadanos de tercera categoría, no les da diagnóstico, no les da tratamiento oportuno, no les hace seguimiento, consecuencia, los pacientes empeoran, pasan a multiresistencia, pasan a pan resistencia y nunca se curan y se mueren. ¿Usted alguna vez ha sido paciente de salud o se ha atendido en algún hospital? Curiosamente, todos los médicos nos atendemos en el salud. Nuestro seguro por lo general es de salud, ¿no? ¿Y qué ha observado ahí? ¿Qué pudo usted identificar en sus atenciones que ha tenido Mira, de la salud? población lo sabe, ¿no? Curiosamente, como le decía, el sistema de salud en el Perú es bastante cruel. ¿Por qué la gente se atiende en el salud? Porque busca una cirugía, porque busca un tratamiento de urgencia, porque busca un tratamiento por especialista, ¿no? Cuando tú tienes que ir por un tema de tratamiento, te vas al MINSA, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa, ¿no? Todos tenemos SIS, por ejemplo. Ujú. Oficialmente todos los peruanos tenemos seguro integral de salud. ¿Quiénes tienen de salud? Aquellos que están en planilla. Entonces, si estamos en un país donde el 70% de la población económicamente activa es informal, quiere decir que pues, solamente 3 de cada 10 peruanos están en planilla y por ende tienen acceso a atenderse en la salud. Y ustedes conocen la realidad de salud, es paupérrima. Si tú quieres sacarte una cita para poder ver un cardiólogo, para poder ver, son de 60 a 82 días. ¿Qué enfermedad te aguanta tanto, no? Entonces, los que Ujú. tienen recursos van a una privada, ¿no? Entonces, la situación es de que si tú requieres una cirugía, por más que tengas la plata, no te va a alcanzar la plata, porque cuesta demasiado, son 250.000 soles, 280.000 soles, 300.000 soles, ¿de dónde? Entonces, ¿qué haces? Sufres el calvario de salud y tienes que ir a hacer todo tu prequirúrgico con las 20 citas que eso implica, la cirugía y el postquirúrgico, esperando que haya cama o tener que esperar una prótesis, esperando que se compre la prótesis 1 año, 2 años hasta que te llegue tu turno y entres en esta escala de priorización para poder recién ser operado. Entonces, es una situación muy, muy cruel, ¿no? Y en general, enfermarte en este país es empezar un calvario y una tortura, ¿no? Esperar más de 80 días para recibir la atención de un especialista de salud en el seguro de salud evidencia un grave problema en la atención de salud en nuestro país, ¿no? Lo que pasa en este país es de que si tú miras todos los distritos del Perú y la distribución de los centros de salud, te vas a dar cuenta que hay una pirámide de maltrato y discriminación social brutal, ¿no? O sea, si tú tienes un brote de tos ferina en Loreto es porque en más de 300, 800 kilómetros a la redonda no hay un solo médico, no hay una sola posta de salud y si vas a esa posta de salud no hay un personal médico, hay solo un técnico o un agente comunitario.
Entonces, el maltrato que se le da a esa población es muy duro, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, tú dices, yo me voy vivo en Lima. Ah, perfecto. ¿Dónde te quieres atender? Aquí, aquí, acá, acá. Vivo en una provincia de Ancash. ¿Dónde te puedes atender? En el único lugar donde eres tu centro de referencia. Y si no es en México, tienes que buscarte el hospital que está en la ciudad. Entonces, la forma como el Perú trata a sus ciudadanos es literalmente como ciudadanos de segunda o tercera categoría. ¿Por qué? Porque no tenemos atención primaria. Entonces, los que conocemos este problema y conocemos que esa es la causa del problema, ¿qué tenemos que hacer? Solucionarlo de raíz. Si nosotros logramos de que todas las instituciones que tienen centros de salud, capacidad para hacer atención primaria, reciban la infraestructura, la normativa, las leyes que le permiten practicarla y reconocer ese trabajo bien remunerado a las personas que trabajan ahí, vamos a poder revertir esta especie de túnel o embudo con el cual se forman los médicos en el país. Que yo soy médico que estoy en San Marcos. ¿Qué me decían mis médicos? Sin especialidad no eres nada. Y que un médico general no vale nada en este país. Sí, no vale nada en este país. Porque vas a terminar trabajando en un centro de salud. Mira cómo te lo decían y cómo te educan en la carrera médica, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. El médico de atención primaria debería estar bien valorado por el sistema porque son de los que más necesitamos. Los especialistas son los poquitos. Los que más ven a la población, los que más capacidad, los que más necesitamos son médicos de familia, médicos especialistas en atención primaria. Y de eso ni siquiera tenemos la especialidad. Yo tuve la oportunidad de estar en Loreto y nos internamos en una comunidad y es cierto, está la infraestructura, está ahí, ¿no? Físicamente, pero Margarita, ¿no? no hay personal, no hay personal, no hay ni un alma. Entonces uno dice, ¿qué tipo de cuento es este? ¿Qué tipo de ficción, no? No es ninguna ficción, es la realidad, en realidad tal cual sucede en otras provincias, ¿no? No solamente refiriéndonos a Lima. Sí, por más que seas congresista, ¿no? El mismo Nando García le dio un infarto en un balneario de Arequipa y llegó al centro de salud, no había quien le salvara la vida y se murió. Entonces, imagínate, aún llegando al centro de salud vivo, te mueres porque no hay quien te atienda. Usted está postulando ahora por el partido Fuerza y Libertad. Dígame, ¿usted es militante o invitado en Yo el soy partido? invitado, ¿no? Yo soy un profesional, técnico, experto en salud pública y mi reputación la tengo bien ganada como comunicador científico en salud, ¿no? Usted fue parte del equipo técnico en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué ahora va por el partido Fuerza y Libertad con Fiorella Molinelli? Como le ¿Por qué decía, ese la cambio? razón por la cual acepté lo de Pedro Castillo fue por invitación directa del ministro Ceballos. Ahora, con lo de Fuerza y Libertad, como te comentaba, yo he estado activamente participando en las protestas contra el régimen de INA porque me asesinaron un estudiante y ahí no había mucho que hacer. Ese día que me comunicaron que asesinaron a Marco Antonio Samillán mientras estaba atendiendo un herido en Juliaca, ¿Era su ese estudiante? día yo me desquicié. Yo tenía un club de redacción científica, tenía estudiantes de todo el Perú y Marco Antonio era uno de mis estudiantes en Juliaca. Y me lo mataron cuando estaba atendiendo un paciente, ¿no? Entonces realmente fue una cosa extremadamente cruel. Entonces los chicos me invitaron, empezamos a hacer toda la labor de brigadas, construimos la brigada más grande del país y logramos incluso publicar hasta el libro de cómo ser brigadista porque queríamos dejar un legado, ¿no? Queríamos dejar todas las lecciones aprendidas de este proceso, ¿no? Y actualmente necesitamos en una situación, una crisis política que amenaza con ser nuestra última esperanza, ¿no? Estas elecciones de 2026 no son cualquier elección. El futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, nuestro futuro depende de que logremos derrotar al pacto mafioso que actualmente nos gobierna. Ujú. Porque si perdemos esta elección, si elegimos a Keiko, a Porky, a Acuña, a Luna, a esta serie de esperpentos terribles que dirigen a este país al abismo, realmente nos vamos a ir al abismo, ¿no? Entonces no hay una zona gris donde puedas refugiarte, ¿no? Esa es una situación crítica en la cual tú dices, o das el paso y sacas la cara y eres coherente con todo lo que crees y predicas, o te haces bolita y te tapas los ojos pretendiendo no ver la realidad, ¿no? Entonces, en mi caso, la decisión era muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando me invitaron estos 4 partidos y yo filtré a los 4 y me quedé con la mejor opción fue Fuerza y Libertad y la alianza de Fiorella Molinelli, ¿no?
¿qué opina usted del que en su momento fue el gobierno de Pedro Castillo? No solamente en tema de salud, ¿no? Sino lo que implicó también para la población y bueno, en lo que devino su situación política. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo me sentí absolutamente traicionado, ¿no? Y particularmente por el señor Cerrón y el Partido de Perú Libre, que terminó siendo parte de este pacto mafioso, ¿no? Era un partido que nació de las bases, que se vendía como un partido que representaba a la población, al ciudadano de pie, y terminó traicionándolo de la manera más alevosa, cruel, miserable y cobarde que se puede imaginar, ¿no? Y Cerrón es parte de este pacto mafioso, está aliado con Keiko Fujimori, o sea, esa persona no tiene dignidad en la cara, no tiene sangre en la cara, que el verlo postulando con sus candidatos actualmente es tan nauseabundo que lo que recibe es lo que se merece, ¿no? El absoluto desprecio de la población. ¿Tiene usted alguna prueba de eso? ¿Que Cerrón forma parte de este Claro que pacto sí, está mafioso? registrado en todas las votaciones del Congreso. Todas las veces que quisieron vacar a Dina, Perú Libre salió con Partido Fujimorista, con Renovación Nacional, con Avanza País y lo votaban en bloque. Ahora mismo están discutiendo la permanencia de Jería en el Congreso. Son un pacto mafioso cuyo único objetivo es la impunidad de sus crímenes. Y Cerrón está procesado, está buscado, es un fugitivo de la justicia. Entonces, realmente es una persona que tiene lo que se merece, ¿no? Y puedes verlo en la población y el desprecio que sienten la población por todo el daño que le ha hecho, por cómo ha traicionado la confianza que se le dio y sobre todo la condena firme de un pueblo que lo repudia por lo que es un miserable traidor y no merece mayor mención en ningún espacio público. Hablando del tema que usted mencionó hace un momento, que formó parte de este amplio y profesional equipo técnico, ¿no? De diversos profesionales, eh, ¿qué piensa usted de los antivacunas? ¿En realidad existe alguna evidencia científica? ¿Tenemos alguna prueba? Porque en realidad fue, digamos, ¿cómo llamarlo? A ver, un movimiento, porque ni siquiera llegó a ser otra No, cosa. las antivacunas son terribles y no solamente son, hay que pensar en la vacuna como lo que es una persona enferma. Un antivacunas es una persona que no se preocupa porque no se vacune él. Es una persona que activamente está buscando likes y compartirse en las redes sociales, procurando que las personas pongan en riesgo la vida de sus hijos al no vacunarlos. Ese es un antivacunas, es una persona con una moral terriblemente perdida, sin ninguna brújula ética y carentes absolutos de integridad, que su único propósito es tener ese nivel de cortisol que se eleva cada vez que recibe un like, un compartir en sus redes sociales, compartiendo estos mensajes estúpidos. Y de verdad son mensajes muy sonsos, pero lamentablemente cuando es tu única fuente de información terminan haciéndote daño, ¿no? Por Porque armaban ejemplo, cadenas, ¿no? En diferentes pero ahorita redes han sociales. infestado toda la selva peruana, ¿no? Este problema de la tosferina en Iquitos Ujú. es en parte producto de los antivacunas, porque recuerda, la tosferina es una enfermedad inmunoprevenible, es una enfermedad que se previene con vacunas. Entonces, ¿qué han hecho esta gente? Han invadido todo lo que es la selva peruana y han entrado a las comunidades y los han adoctrinado para que no vacunen a sus hijos. Loreto es una de las regiones que tiene las peores tasas de vacunación y sus niños están expuestos a morirse por enfermedades inmunoprevenibles. Nadie en San Isidro, San Borja, Miraflores se muere por esas enfermedades, pero estos malditos miserables, compartiendo sus mentiras, su infodemia, hacen que se muera la gente más humilde, ¿no? 54 niños muertos por tosferina es sangre que corre por las manos de los antivacunas. Existen registros del Ministerio Público que muestran que Fiorella Molinelli, candidata presidencial de Fuerza y Libertad, afronta 2 casos por colusión y abuso de autoridad por su gestión en salud y el caso Chinchero. Entonces, ¿cómo evalúa políticamente este tema? ¿Estratégicamente no le parece que le baja puntos respecto a la confianza de la población? Y lo que la gente tiene que entender es de que un presidente de salud salía en promedio con 33 denuncias. Fiorella salió con 36. Las libró absolutamente todas. Ujú. ¿Por qué razón? Porque son casos de que, por ejemplo, ¿no? Un paciente no recibe su medicamento, se va a quejar y termina una denuncia y como ella es la presidenta de salud, entra en el proceso judicial y en la carpeta y se le menciona, ¿no? No hay ninguna responsabilidad directa, fácilmente se puede desnar y efectivamente cada uno de los casos de las denuncias con las que ella salió fueron descartados uno por uno.
Los únicos dos casos que le quedan, uno es particularmente sensible porque lo ganó en primera instancia, en segunda instancia, en Tribunal Constitucional, pero un fiscal de la nación corrupto revivió el tema una vez más y es el caso de Chincheros, que por ahí es un tema más político que penal. Y nuevamente la responsabilidad de ella era porque fue ministra de PPK en un momento que se tumbaron a PPK y Keiko estaba con el sangre en el ojo y se vengó de ella particularmente por ese tema. Y todo el mundo lo conoce, el tema ese es un tema puramente político que ya había sido resuelto en el aspecto legal, pero nuevamente aún con sentencia del Tribunal Constitucional a su favor lo volvieron a revivir. Y el Pero otro caso es un caso más triste porque era el caso que ella había denunciado. A ella le datean de que estaban vendiéndose camas en plena pandemia, arma una comisión investigadora desde salud, reúne todas las pruebas y va con la denuncia al fiscal para que pueda atender el caso. El fiscal hace la investigación, efectivamente corrobora las pruebas, identifica a los culpables, los denuncia y sale la noticia como que el fiscal denuncia a Fiorella Molinelli por esos casos de las camas. Y era todo lo contrario. Ella había denunciado el caso y cuando le reclama al fiscal le dije, bueno, no tengo control de lo que los medios publican, así que los medios rebotaron la noticia como si ella hubiera sido la denunciada y no la persona que había denunciado el caso. Pero entonces, ¿usted cree que estos dos casos, estas dos denuncias que están registradas en el Ministerio Público, es una cuestión de venganza política? El tema de Chincheros es puramente política y no hay mucho que discutir, ¿no? O sea, imagínate un caso que tú ganas en primera instancia, ganas en segunda instancia, ganas en el Tribunal Constitucional, debe haber muerto ahí, pero nuevamente el fiscal de la Nación, que en ese momento era parte del pacto, lo revuelve el caso, lo vuelve a sacar por otro tema y lo mantiene en vigencia y lo va a volver a ganar porque no tiene ninguna prueba en su contra. Los casos políticos son problemas políticos y estamos en campaña, no van a permitir que se muera. Pero nuevamente los casos, cualquier persona que tenga un caso en el Poder Judicial sabe que esos casos demoran años, si no décadas. En el caso de que la señora Fiorella Molinelli resultara, en este caso, sentenciada por estos casos que hemos ido conversando, ¿cuál sería su decisión? ¿Usted se separaría del partido Fuerza y Libertad? Bueno, para empezar hay que entender de que una de las cosas que trazamos como línea es ninguna persona con sentencia firme. ¿Qué implica sentencia firme? Que tengas la condena, que haya sido encontrado culpable. Ninguno en Fuerza Libertad tiene sentencia firme en ninguno de los casos de diputados, candidatos a Parlamento andino, lo que no puede decir ninguno de los otros 40 y pico partidos. Mira la gran diferencia, ¿eh? Ni Ahora Nación, ni Primero la Gente, ni el APRA, ninguno de los partidos del pacto puede decir, bajo investigación de ustedes, los periodistas, de que no están llevando a ninguna persona con sentencia firme. Lo otro, no estamos llevando a ningún congresista a la reelección, a ningún abusador de menores, como sí los tienen otros partidos. Pero Entonces, su la gran decisión, ¿cuál sería? diferencia es, una cosa es que te denuncien, otra cosa es que te condenen. La denuncia ya la ganó. O sea, no es que no la haya ganado, la ganó en primera instancia, en segunda instancia, en Tribunal Constitucional. Lo va a volver a ganar. De eso no me queda ninguna duda. Para ir finalizando la entrevista del día de hoy, doctor Antonio, dígame, ¿el partido Fuerza y Libertad está a punto de integrar a sus filas a Cristian Cueva? ¿Debido a qué? Ese fue un teasing malazo, ¿ya? Y fue un creativo marquetero que dijo, mira, el que se va a hacer el candidato es su papá. Y su papá es una persona que es muy conocida en su región por ser promotor de la juventud y del deporte, ha sido el entrenador que entrenó a Cristian Cueva, que era el capitán de la selección peruana, que nos llevó al mundial. O sea, el tipo es muy reconocido por eso. A este creativo se le creó la brillante idea de decir de que, oye, ¿por qué no hacemos un teasing de que Cueva candidate y así levantamos a su papá, hicieron el spot y terminó en lo que fue, en una pésima idea de marketing de una persona que felizmente no trabaja con nosotros, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? En Fuerza y Libertad, la oferta de candidatos que se ha seleccionado para poder competir con el Senado, todos son profesionales íntegros, sin tacha alguna, sin ningún proceso penal, que pueda condenarlos, o mejor dicho, que pueda tacharlos como un excelente candidato. En el caso del señor Cueva, que es una persona que, como te digo, es brillante en lo suyo, es una persona que promueve juventudes, promueve el deporte y es altamente reconocido en su región, está candidato para diputado regional. Usted no se veía trabajando al lado de Cristian Cueva en el Congreso.
Mira, ni digamos. tanto, porque hay que recordar que hemos tenido, ¿qué cosa? 6 congresistas que fueron, su único mérito fue ser miembros del equipo de vóley que ganó la medalla de plata en los Juegos Olimpiadas, y no fueron malas congresistas, hasta donde yo recuerdo, 3 de ellas lograron pasar en promedio más de 10 proyectos de ley. ¿Por qué razón? Porque no se requiere, ¿no? Si vas a mover la agenda del deporte y eres un deportista calificado, ¿quién mejor que tú para poder proponer leyes pro deporte? ¿No? Entonces, ser deportista no te descalifica para ser congresista, Ujú. ¿no? Siempre y cuando te dediques a lo tuyo. Ujú. Pero lo importante también es tener experiencia, digamos, en la gestión pública Es o en lo la que hace la administración. diferencia, ¿no? Porque de esas voleibolistas, habían algunas que estaban extremadamente muy capacitadas y fueron excelentes congresistas. Las otras que no tenían ninguna competencia fueron muy malas, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, lo que tú necesitas es gente competente. ¿Por qué tendríamos que votar en las próximas elecciones por usted como candidato al Senado? No, gracias. Gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio con ustedes y gracias por darnos la oportunidad de trabajar por tu bienestar y tu salud. Y la única forma que vamos a poder lograrlo es que en estas elecciones del 12 de abril, para candidatos al Senado Nacional, votes por el Fuerza y Libertad, por el caballito y por el número 10. Escribir el número 10 en Senado Nacional. Doctor Antonio Quispe, a su servicio. Muy bien, doctor Antonio Quispe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.